Buenas tardes, hermanos. Pues le doy gracias a Dios por tantas bendiciones y entre ellas el permitirme estar aquí. Y antes de seguir vamos a pedirle a los niños que salgan a su culto infantil o a su actividad. Bien, hermanos, como les decía, le doy gracias a Dios por sus bendiciones, cumplir años, tener una bonita familia, ser bendecido en el trabajo y hoy estar predicando aquí la palabra de Dios, pues sin duda para mí es una gran bendición. Cuando el pastor nos invitó a predicar, hermanos, yo platicaba con él y le decía: hermano, ¿qué cree que necesite la iglesia? Y no me contestó, solo me dijo: ponte a orar. Y cuando me puse a orar, pues ahora le preguntaba a Dios, pues ¿de qué les hablo, no? Porque hay tantas cosas que podemos tocar, hablar, comentar, meditar en ellas. Pero Dios puso en mi corazón, hermanos, en esta hora, compartir con ustedes un mensaje enfocado a nuestros éxitos, enfocados a nuestras victorias, enfocado a lo que cantamos hace rato: fe, la victoria es. Y el otro himno que decía: oh Señor, yo encuentro en ti cada día. Era esto, hermanos, y es lo que quiero compartir con ustedes en esta hora. Un mensaje basado en el libro de Josué, en donde desde el capítulo 1 encontramos en la palabra de Dios cómo Jehová empieza a instruir a Josué para que tenga la victoria, o sea, parte de este peregrinar de Josué en su vida, el éxito. Dios empieza a instruirlo, Dios empieza a aconsejarlo, Dios empieza a guiarlo y a dirigirlo. Y vamos a ver, hermanos, en esta mañana qué fue lo que pasó con Josué, con el pueblo que él dirigía, y cómo Dios nos llama a vivir vidas victoriosas sobre muchas cosas, hermanos, entre ellas sobre el pecado, sobre los afanes, sobre las luchas, sobre los problemas. Vidas victoriosas. ¿Cómo enfrentamos todas estas situaciones cuando nos encontramos en ellas? Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy las gracias por la grande bendición de estar aquí y de permitirme, Señor, compartir tu palabra. Conoces mi corazón y sabes que solo te pido que sea yo el instrumento que tú uses para exponer aquello que quieres hablar a este pueblo, Señor. Gracias por esta iglesia amada, Señor, te pido que la bendigas grandemente, que hables a nuestro corazón, Señor, y como consecuencia, si así es tu voluntad, que nuestros hechos reflejen, Señor, la fe que tenemos en ti, en cada momento y a cada circunstancia de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Pues bien, hermanos, como les decía, les invito para que abran la Biblia en el capítulo 1 de Josué. Vamos a estar viendo varios versículos de diferentes capítulos de este libro y vamos a encontrar lo que ya mencionábamos al principio, hermanos: cómo Dios instruye a su pueblo y específicamente a su líder llamado Josué para que haga la función que un hombre llamado Moisés no hizo, y no hizo por rebeldía y no hizo por desobediencia. Y esta tarea y esta función, hermanos, era de poder entrar y llevar al pueblo a la tierra prometida. Ahora el sucesor es Josué y él tiene que empezar a tomar las riendas, el liderazgo, a asumir responsabilidades y a entender qué es la voluntad de Dios para el pueblo y así ejecutarla como tal. Vamos a leer, hermanos, de Josué capítulo 1, cómo Dios empezó a hablar a Josué. Y empiezo a leer, dice: aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés,
todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar de donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estos primeros 9 versículos, hermanos, del capítulo 1 de Josué, nos dan una serie de elementos de cómo era la relación, cuál era la instrucción, qué tenía que hacer Josué. Nos queda claro que de parte de Dios estaba la seguridad, la protección, el ánimo para Josué de decir: yo estoy contigo, te pido que hagas esto, te pido que vayas aquí, que lo hagas de tal manera, pero también está mi protección y mi bendición contigo. A mí me llama la atención, hermanos, que en estos primeros 9 versículos, 3 veces Jehová le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. La segunda vez que se lo dice, le dice: esfuérzate y sé muy valiente. Y la tercera le vuelve a decir: esfuérzate y sé valiente. La tarea que tenía Josué por delante, hermanos, no era nada fácil. No era nada fácil. Tenía que llegar a poseer una tierra que ya era de ellos por promesa de Dios, pero que tenía que ganársela por medio de vencer a sus enemigos. Y para empezar, hermanos, a vencer a sus enemigos, el primer obstáculo que se le presentaba a Josué era la ciudad de Jericó. Era la primera. Y ahorita vamos a ver qué era Jericó. Entendiendo, hermanos, pues, que Dios da las instrucciones precisas para que nosotros vivamos vidas victoriosas, y no nos dice una, ni dos, ni 3 veces, sino todos los días: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Yo te he mandado a que vivas de tal o cual manera, en santidad, en amor, en mi palabra. Esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Dice Efesios que nuestra lucha no es contra carne y sangre. O sea que ya no vamos a pelear como Josué contra aquellos hombres guerreros con escudos y espadas, sino que vamos a enfrentarnos nosotros, dice la Biblia, específicamente el 6:12 de Efesios, a huestes de maldad. Entiéndase, el demonio y sus ángeles en sus diferentes presentaciones, así como a veces nos venden las aguas embotelladas desde 250 mililitros, después 500, después 600, 1 litro, litro y medio, y para los que tienen mucha sed hay uno hasta de 19 litros. Así es el diablo, hermanos, tiene diferentes presentaciones y se expresa y se manifiesta de diferentes maneras. Solo te pido que te esfuerces y seas valiente, es lo que dice Dios, para vivir vidas victoriosas. Ánimo y seguridad. El requisito: esforzarse y ser valiente, para cuidar de hacer conforme al libro de la ley. La recompensa: prosperarás, y todo lo que hagas te irá bien. Yo creo que hoy en día, hermanos, todos sin excepción alguna, buscamos prosperar. Y yo creo que sin duda también, todos sin duda, buscamos que todo lo que emprendamos nos vaya bien. Esté la bendición de Dios ahí con nosotros. A veces se da, a veces no se da. Pero conforme a la palabra de Dios y a lo que vivió Josué con el pueblo de Israel, conforme iba enfrentando a sus enemigos, vamos a encontrar nosotros por qué a veces no siempre tenemos el éxito y la victoria ante todas las circunstancias que hemos hablado. ¿Por qué no? Bien, el lugar de la preparación, hermanos, que tenía Josué, pues era la tierra. Ahí tenía que estar Josué. Vamos a la pelea, al campo de batalla, todos los días. Así nosotros, hermanos, aquí es nuestra preparación todos los días.
enfrentarnos ante situaciones adversas, problemas que en aquel tiempo, si lo comparamos con el tiempo de Josué y lo que vivía, Jericó, hermanos, alguien que me ayude a leer el versículo 1 del capítulo 2 de Josué, para que entiendan un poquito qué era Jericó, hermanos. Perdón, es del capítulo, ahorita les digo, hermanos. Capítulo 6, perdón. Capítulo 6 de Josué, versículo 1. Para entender un poquito lo que era Jericó, hermanos. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Bien. El primer obstáculo era Jericó, hermanos, para poder entrar a la tierra prometida, para poder pasar pues por ahí, tenían que vencer esta ciudad. Y dice que Jericó era una ciudad cerrada y luego afirma, bien cerrada. ¿Y por qué era esto, hermanos? Porque si ustedes han leído estos capítulos de la Biblia, dice que aquel pueblo tenía miedo al pueblo de Dios. Le temían porque habían escuchado de la fama de su Dios y de los hechos de cómo Dios los había librado de el faraón cuando ellos salieron de Egipto. Entonces dicen, ahora vienen estos y me van a pelear y me van a guerrear y me quieren vencer. Pero, por dar un ejemplo, en el caso de la toma de Jericó, hermanos, a veces los cristianos vemos nuestros problemas y obstáculos como esto, como algo muy cerrado, como algo muy difícil de conquistar, como algo muy difícil de vencer. Yo no sé qué situaciones vivamos hoy en día, que a veces las visualizamos así. Es difícil. Tengo un problema, es difícil, muy difícil, pero aquí estaba Jericó, hermanos, y ahorita vamos a ver qué era Jericó y qué hizo el pueblo para poder vencer este obstáculo. Lo que quiero decirles, hermanos, que cualquiera que sea nuestra situación, ahí está Dios con nosotros, su presencia, siempre estaré contigo. Solo te pido algo, esfuérzate y sé valiente. Escucha mis instrucciones que vienen en este libro de la ley que conocemos nosotros como Biblia. Y entonces cuando hagas conforme a ella, te irá bien y todo lo que hagas prosperarás. Dice Romanos que todos los que amamos a Dios, todas las cosas, sin excepción alguna, Romanos 8:28, todas las cosas, sin excepción alguna, nos ayudan aún los mismos problemas. Aún los mismos problemas, necesidades, aflicciones, angustias, temores, tormentas mentales, psicológicas que a veces no nos dejan seguir avanzando. En la toma de Jericó, hermanos, Dios fue muy preciso con el pueblo y le dijo a Josué que era lo que quería que hicieran. Y para los hombres de guerra, hermanos, yo creo que las instrucciones de Dios les sonaban como locura. A ver, ¿cómo que Jehová nos pide que vayamos a esta ciudad y le demos vueltas con trompetas? No, si nosotros queremos pelear con espadas, con guerra, con flechas, así queremos pelear. Cuando Jehová empezó a dar las instrucciones, hermanos, le dijo al pueblo, no vas a desgastar nada, ni de tus hombres, ni de tus flechas, ni de tus balas. No vas a pelear pues con tus propias fuerzas. Me viene a la mente David, hermanos. Cuando dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 17, que había un hombre llamado Goliat, que salía y atormentaba todos los días, dice la Biblia, durante 40 días al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que las características de aquel hombre eran que medía más de 6 codos de altura, lo que conocemos como el gigante Goliat. Y así a veces vemos las situaciones en nuestra vida, hermanos. Las indicaciones eran precisas para tomar Jericó, en una ciudad cerrada, muy cerrada o amurallada que conocemos. Incluso hay hasta un canto, hermanos, que dice, los muros caen y con ellos sus cadenas, ¿verdad? Pero ¿por qué me vino a la mente David, hermanos? Porque David enfrentó a este gigante. Dice la Biblia en el versículo 45 al 47 de 1 Samuel 17, que lo enfrentó no con sus fuerzas, sino en el nombre de Jehová, con las fuerzas de Jehová. Y son las mismas fuerzas que Jehová nos pide hoy en día, hermanos.
para enfrentar todos nuestros muros altos, nuestros gigantes o nuestros problemas, como lo quiera llamar, o al Satanás en sus diferentes presentaciones. Las instrucciones eran: ve y da vueltas durante 6 días, y el 7º día darás, ¿cuántas vueltas? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántas? 7 vueltas. Las sumamos y son 13 vueltas. ¿Y qué pasó después, hermanos, de dar aquellas 7 vueltas y sonar la trompeta, como lo había dicho Dios? Los muros cayeron. ¿Alguien se puede imaginar eso? No, pues es increíble. Pues oye, muchos del pueblo de la ciudad de Jericó podían decir: ¿qué traen estos locos? Creímos que nos iban a agarrar a flechas y arcos. ¿Qué traen estos locos? Ojalá y así dijeran de nosotros, hermanos, cuando nos ven orando, cuando nos ven que no despegamos la rodilla por los problemas o las situaciones difíciles que enfrentamos, cuando nos ven que como iglesia enfrentamos diferentes problemáticas y ahí estamos, al pie del cañón. Ojalá y así dijeran de nosotros: ¿qué traen estos locos? ¿Cómo que orar por los problemas de la iglesia? ¿Cómo que orar por los problemas en el trabajo? ¿Cómo que orar por nuestra salud? Para tener la victoria, hermanos, es importante escuchar las instrucciones de Dios. Es importante escuchar las instrucciones de Dios. Bien, después de esto, hermanos, pues yo creo que el pueblo se vio sorprendido y dijo: híjole, ya nos dio Dios la victoria sobre Jericó. Su siguiente paso, hermanos, fue quemar todo lo que había, destruir todo lo que había y matar todo lo que había. ¿Por qué creen ustedes, hermanos? ¿Por qué creen? Que la indicación de Dios era: no dejes nada. ¿Por qué se imaginan? ¿Dónde está quien habla? Quería que todo fuera nuevo. Hoy hemos ganado, hoy hemos enterrado, hoy hemos dejado, hoy hemos vencido al pecado, al mal, al problema. Dios quiere que todo sea nuevo, hermanos, y más cuando se trata del pecado. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. No me refiero a que el pecado sea nuevo o que inventemos un nuevo pecado, sino que dejemos el pecado y que todo sea nuevo. Aquellas ciudades representaban algo muy interesante: idolatría, a eso me refiero con el pecado, maldad, desobediencia a Dios. Y es ahí donde nosotros somos victoriosos, cuando vencemos todo esto que estamos mencionando. Yo creo que el pueblo se veía sorprendido y decía: órale, ya Dios nos dio la victoria, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Ellos seguían avanzando, hermanos, y seguían adelante, pero escucharon una vez la voz de Dios que les decía que no tomaran nada de lo que había en esas ciudades. El pueblo seguía avanzando, el pueblo seguía creciendo, el pueblo seguía, pues me refiero a creciendo y caminando en todo el territorio que tenía que tomar. Pero hubo algo, hermanos, que de repente los hizo detenerse, reflexionar y darse cuenta que algo andaba mal. Que ahora que fueron a la siguiente pelea contra la siguiente ciudad, no habían tenido el mismo resultado. Y aparentemente la fórmula era la misma. Aparentemente, si alguien se acuerda de la fórmula, era: mandaron a 2 espías a Jericó, ¿se acuerdan? Y dice que aquellos espías se metieron a la casa de una prostituta llamada Rahab, la cual dio protección a estos hombres de Dios, y la cual les reveló a los hijos de Dios, a estos 2 espías, al pueblo de Israel, que todo Jericó tenía miedo, porque decían: nos van a entregar en sus manos, nos van a derrotar estos israelitas, el Dios que tienen es muy poderoso. ¿Cómo nos ve nuestro enemigo, hermanos? ¿Fuertes? ¿Débiles? Dice la Biblia que él es como un león rugiente que anda buscando a qué cristiano se come. Dice la Biblia que él es el dueño y el príncipe de la maldad. Y dice la Biblia que él, su propósito y su objetivo es robar, matar y destruir. Si los cristianos no conocemos a nuestro enemigo, hermanos, es difícil
que podamos hacerle frente. ¿Cómo se manifiesta el diablo? ¿Cómo? ¿Cómo se manifiesta, hermanos? Y no digo cómo se le aparece a alguien, no. ¿Cómo se manifiesta? En todo lo opuesto a lo que es el fruto del Espíritu Santo. Dice la Biblia en Gálatas que el fruto del Espíritu Santo es amor. Si no hay amor, hay que tener cuidado. Gozo. Si no hay gozo, ¿qué está pasando en mi vida que no me permite tener gozo? ¿Qué me preocupa? ¿Qué me afana? Paz. ¿Qué me ha robado la paz de Dios? ¿Qué? ¿Quién me la ha robado? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la Biblia, no hay ley. Todo lo opuesto, hermanos, a esto, y luego sigue diciendo Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne que son, o manifiestas son las obras del diablo, que quiere que tú vayas a, y luego dice, borracheras, orgías, pleitos, divisiones. ¿Qué más dice, hermanos? Herejías, entiéndase como hechicerías, brujerías, horóscopos, tarot, todo esto que tiene que ver con el ocultismo. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más dice? Adulterio. ¿Cómo? Envidias. ¿Qué más? Borracheras. Murmuraciones. Calumnias, mentiras. Si nosotros, hermanos, luchamos o tenemos algo de esto, es tiempo de matarlo ya. Si no, no vamos a poder avanzar en la vida cristiana. A veces nos preguntamos por qué no avanzamos. Pues por esto, porque no le damos a Dios su lugar y porque no escuchamos de Dios el consejo. Sigo con el pueblo de Israel, en donde dice la Biblia que ahora tenían que ir a una ciudad más grande. ¿Alguien sabe de qué ciudad estoy hablando? Se llama Ahí, con H, Ahí. Y no era más grande, hermanos, y no estaba amurallada, era mucho más pequeña, mucho más pequeña. Hablábamos de la estrategia. Después dice la Biblia, hermanos, que usaron la misma estrategia, pero no tuvieron el mismo resultado. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice la Biblia que Josué dice que envía espías a esta ciudad, y que aquellos espías llegan un poco más alegres, motivados, animados, porque dicen: Josué, te tenemos una buena noticia, una muy buena noticia. No es necesario subir con todo el pueblo. Fíjate que con unos cuantos los podemos hacer pedacitos, con unos cuantos. La estrategia aparentemente era la misma. El resultado no fue así. Vamos a ver qué pasó, hermanos, con esta ciudad. Capítulo 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Y si usted sabe qué es anatema, va a entender muchas cosas. Porque Acam, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, porque Paco, de la familia Morales Hernández, de hermano de Verónica Morales, esposo de América Miranda, dice, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y lo ejemplifico con mi nombre, hermanos, para darnos cuenta que todos, en algún momento, estamos expuestos a vivir esta situación. El mensaje de Dios y el propósito de Dios para el pueblo de Israel era avanzar, conquistar. Tengan lo que tengo para ustedes, tómenlo en sus manos, la bendición. Pero a veces es el mismo mensaje para hoy en día, hermanos. Pero a veces nosotros como cristianos nos preguntamos, ¿por qué no avanzo? Y la respuesta está aquí. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra, vayan y díganme cómo está todo esto. Veamos cómo es nuestro siguiente enemigo. Era lo que estaba diciendo Josué. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí, y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como unos 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Ahí. No fatiguéis a todo el pueblo yendo allí, porque ¿qué dice?
No, pues a Jericó lo destruimos nada más dando vueltas y tocando la trompeta. Pues ahí pues está mucho más fácil. Lo cual nos dice, hermanos, que este pueblo en algún momento, aparte del pecado que había cometido, menospreció lo que tenía y menospreció los problemas a los cuales se enfrentaba. La guerra y la lucha era la misma. Ellos tenían que ir a conquistar, a ganar lo que Dios ya les había dado. Cuando nosotros cubrimos o encubrimos o creemos que los pecados no tienen el mismo valor y el mismo tamaño y seguimos viviendo con ellos, cuidado, hermanos, porque nos puede pasar lo que le pasó a este pueblo. Seguimos diciendo, dice que el versículo 4, bueno, entonces están fáciles las cosas, vamos enfrentándolos así. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ahí. Y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser, ¿qué, hermanos? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no le ganaron a una ciudad más pequeña? ¿Por qué no pudieron o por qué no podemos a veces, hermanos, con cosas que sabemos de las cuales ya somos victoriosos? ¿Por qué luchamos con los pecados, con los problemas, con las tormentas, con las tribulaciones, con las angustias? ¿Por qué? Porque si ya sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, echa sobre mí tu carga, echa sobre mí tu ansiedad. Mas primeramente búscame y vas a ver cómo yo te voy a bendecir. Trae los diezmos al alfolí, de mí tendrás bendición. Pero a veces no creemos, hermanos, en esto. ¿Qué había pasado? Simple y sencillamente el capítulo 7 nos dice que Acán, el del cual empieza hablando el capítulo 7, versículo 1, había hecho algo indebido. ¿Y qué hizo? Pues simple y sencillamente dijo que cuando estaban en la batalla, él dijo, que hay algo muy interesante que me gusta, y deseó. Así es el pecado. Dice la Biblia que el pecado se nos presenta como de manera muy sutil. Cuando somos seducidos y atraídos por nuestras propias, ¿qué dice? Y las concupiscencias son los pensamientos que nos llevan a estar de continuo en el mal, a desear de manera desordenada las cosas malas. Y era ahí cuando le pasó a este hombre llamado Acán, que dice que deseó llevarse para él unos lingotes de oro. Tomó del anatema. El anatema, ¿alguien sabe qué era el anatema, hermanos? ¿Cómo? Sí, eso quiere decir la palabra anatema, maldición o maldito, pero era algo que se usaba en los templos para la idolatría. Y aquel dijo, yo me lo llevo, está bueno, se ve bien, es de oro, no creo que me haga daño, ya los conquistamos, ya los vencimos. Y así a veces somos los cristianos, hermanos, coqueteándole al pecado o tomando cosas que no nos corresponden. Y luego dice que a consecuencia de esto, pues murieron 36 hombres. Y el pueblo dice que su corazón, ¿qué dice la Biblia que sintió? ¿Se qué? Se hizo como agua, pero dice por lo cual el corazón del pueblo desfalleció. A veces, hermanos, como cristianos, cuando no tenemos las victorias, cuando no tenemos los triunfos que creemos que ya son de nosotros y los tenemos ganado, a veces en las batallas nuestro corazón desfallece. No era casualidad que entonces Jehová le estuviera diciendo a Josué, esfuérzate y sé valiente, vas a pasar por esto, mira, vas a luchar contra esto, solo te pido que te esfuerces y seas muy valiente, porque lo que viene no es nada fácil, Josué, nada fácil. Así es la vida del cristiano, hermanos, nada fácil, y más aún la vida de la iglesia, no es nada fácil. Sigue diciendo entonces que Josué buscaba una respuesta ante esta derrota, y dice, ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué hemos perdido esta batalla? Si usted lee del versículo 6 al versículo 9, dice entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán
para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? La actitud del líder, hermanos, empezó a fallar. Y empezó a pedir respuesta a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué nos trajiste? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué sufro esto? ¿Por qué permites que yo viva pruebas, luchas, tentaciones, afanes, ansiedades? ¿Por qué? ¿Por qué permites que en la iglesia haya pecado? ¿Por qué permites que en la iglesia haya problemas, haya necesidades, haya angustias? ¿Por qué? Quizás a veces nos preguntamos y encontramos de Dios la respuesta, así como la encontró Josué. Y Jehová dijo a Josué, versículo 10, levántate, no te quedes ahí, yo no te quiero postrado, yo no te llamé para esto, yo no te llamé para que te lamentes cada vez que pierdes o te derrotan, yo no te llamé para eso, yo te llamé para que siguieras adelante, a caminar, a esforzarte, a tomar la tierra que yo te he dado, a eso te llamé. Es lo mismo que nos dice Dios, a eso te llamé, a vencer tus gigantes, tus problemas, tus angustias, tus ansiedades, tus pecados, no sé qué, hermanos, lo que cada uno conocemos de nosotros. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Y le dice, la consecuencia, Josué, es bien fácil. Versículo 10 dice, Israel, ¿qué dice, hermanos? Ha pecado. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han metido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Qué acababa de pasar en el capítulo 5? ¿Alguien sabe qué acababa de pasar, hermanos? Jehová le había dado la indicación a Josué que afilara un cuchillo. Uno no, pues varios, pero se refería a afilar un cuchillo para hacer, ¿qué, hermanos? La circuncisión. Y uno dice, oye, espérame, como que eso ya había pasado. Sí, ya había pasado. Y la circuncisión era señal del pacto, hermanos. Pero Jehová le dice a Josué, lo que necesito de ustedes es que tengamos identidad, ustedes y yo. Aquel pacto que yo hice en la primera circuncisión, hoy lo reafirmo con ustedes. ¿Por qué? Porque todos aquellos que se circuncidaron en aquel día y en aquel tiempo han muerto en el desierto. Y este pueblo que ves aquí es un pueblo nuevo. Y necesito que también se circuncide para que siga adelante a lo que yo lo he llamado. Es lo mismo en nuestras vidas, hermanos. ¿Circuncidar qué? ¿Quitar de nuestro corazón qué? Que sea Jehová el que afile el cuchillo y nos quite lo que nos tenga que quitar, para que se vaya todo lo que se tenga que ir y para poder tener esa identidad con Dios. Acababa de pasar esto y luego este hombre llamado Acán sale con las cosas que no tiene que hacer. Así puede salir alguien en la familia, y más aún en la familia de Dios. Dios les acaba de decir, no pequen, no pequen, no pequen, y ahí va aquel a pecar. Es como cuando tenemos hijos, no te subas porque te vas a caer, no te subas porque te vas a caer, no te subas porque te vas a caer, y termina cayéndose el niño por desobediente. Lo mismo nos pasa, hermanos. Por eso fracasamos, por desobedientes, por faltos de fe, por no escuchar bien las instrucciones de Dios en lo que nos dice de cómo tenemos que hacer las cosas. Lo más bonito de todo esto, hermanos, que las cosas no se quedan ahí, y siempre Dios da una segunda oportunidad a su pueblo y le dice, ya te equivocaste, ahora quiero que sigas adelante. Vamos, a esto te llamé y no te llamé a estar postrado. Levántate. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos por el pecado. Por eso nosotros, hermanos, por el pecado que a veces está en nosotros, no podemos seguir adelante en nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento espiritual, y muchas veces, hermanos, lamentablemente, en el crecimiento de la iglesia. ¿Qué buscamos en la iglesia, hermanos? ¿A qué venimos? ¿Cuál es el objetivo? La alabanza, la adoración, sí,
pero el crecimiento, la gran comisión de la iglesia es: id y predicad el evangelio. ¿Y cómo les predicaré si en mi vida hay pecado? ¿Y cómo me presentaré delante de Dios si en mi vida hay mal? ¿Cómo? ¿Cómo lo haré? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué poder? Y luego dice aquí: no podrás hacer frente a tus enemigos. Mientras tengas esto, hermanos, no vamos a poder vencer y dar el siguiente paso, llámese como se llame: temor, angustia, ansiedad, sentimentalismo, como le llame, hermanos. Si existe algo ahí todavía, no vamos a poder dar el siguiente paso con aquello que luchamos, que no nos deja en paz. Y luego dice: no podrás hacer frente a tus enemigos, sino que delante de tus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema, o malditos, como decía la hermana. Ni estaré más con vosotros. Era lo más triste para el pueblo de Israel, que la presencia de Dios, que dice, se alejara de ellos y los dejara a la deriva. Hoy, gracias a Dios, el Espíritu Santo no nos deja, ni nos abandona, ni siquiera sale de nosotros, como algunos creen por ahí en doctrinas falsas, y que por eso pecamos, y que luego viene y nos volvemos en hombres de santidad. Si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros, no vas a poder hacer nada. ¿Cuál es el anatema que tenemos nosotros, hermanos? ¿Cuál? Cada quien lo sabe, pero Dios nos invita a destruirlo, a no dejarlo que siga creciendo ahí en nuestro corazón o en nuestra mente. La invitación de Jehová después fue, versículo 13: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será, ¿qué dice, hermanos? Será quemado él y todo lo que tiene. La consecuencia del pecado: desobedeciste. Yo te dije que no hicieras esto. Yo te dije que no lo hicieras así. Y en aquel tiempo, hermanos, era esto, la muerte. Por eso el libro de Romanos nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay pecado en mi vida, cuidado, porque lo que va a pasar primeramente va a ser que voy a morir, o empezar a morir espiritualmente, y después quizás o quizá hasta físicamente me lleve a tal grado el pecado y la enfermedad que pueda tener, que me lleve a la muerte física. La selección era muy simple. Jehová ya sabía a quién. Nada más les pedía al pueblo: a ver, vengan todos delante de mí, pero antes santifíquense. Que así sea, hermanos, cada vez que vengamos al templo y nos presentemos delante de Dios. Dios no busca y no está, y espero no se me malinterprete este comentario, hermanos. Dios no busca, diría yo así, a aquellos santos o a los que están bien en su relación con Dios, lo decíamos en la mañana en la escuela dominical, sino busca a aquellos que tienen la necesidad de ser santificados, aquellos que tienen problemas, todo lo que hemos dicho, hermanos, a ellos, a todos aquellos que cargan con el pecado y que ya no pueden más. A eso los busca Jehová. Y por eso era la selección. A ver, vamos viendo, Jehová todo lo ve, hermanos. Dios todo lo ve. ¿Por qué querernos a veces engañar a nosotros mismos? Y digo a nosotros mismos en nuestra persona, no a los hermanos. Y luego dice el versículo 15: y el que fuera sorprendido, pues bueno, será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. A veces aquí, hermanos, gracias a Dios ya vivimos bajo la gracia y ya no pasa esto. Pero, ¿qué pasaría, hermanos, si fuera así? ¿Cuántos estuviéramos aquí? Es la pregunta.
¿O cuántos anduviéramos por ahí con tantos problemas? Lo importante es reconocer, ya pequé, tengo problemas, tengo necesidades, tengo la ayuda de Dios, sobre todo tengo su protección, su promesa. Siempre estaré contigo, no te dejaré. Así se lo dijo Josué y a nosotros nos lo dice, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que nunca, óigalo bien, nos va a abandonar, sea cual fuere la situación que estamos viviendo. Si usted sigue leyendo, hermanos, pues bueno, encontrará muchas cosas muy interesantes de lo que pasó. Voy al versículo 25 de este mismo capítulo 7. Y le dijo Josué, habla con Acán, o está hablando con Acán, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas, ¿qué dice que hicieron con él? La consecuencia del pecado. Hay que pagarla a veces, hermanos, y el precio es alto. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta el día de hoy. Los cristianos muchas veces, hermanos, estamos o vivimos muy cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. Cerca de la cruz con nuestra religión, con nuestro religionismo o religiosidad, pero lejos de Cristo, porque no vivimos conforme a su voluntad. Hubo varios hombres, hermanos, que vivieron cerca de la cruz. Uno de ellos, Pilato, cerca de Cristo, y quiso vivir mejor cerca de la cruz y lejos de Cristo. Pilato, cuando estaba ante Jesús, le preguntó, ¿eres tú? ¿Eres tú? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Yo no, tú lo has dicho. Y fue necesario, hermanos, que pasaran muchas cosas más para que un soldado romano reconociera que aquel era el Hijo de Dios. Cerca de la cruz, sí. Los soldados romanos que estaban jugando quizás a los dados, hermanos, echando suerte sobre las cosas de Jesús. Cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. Y así nos pasa a veces como cristianos, hermanos. Vivimos, sí, cerca de la cruz, nuestra apariencia de religiosidad, nuestra fortaleza. No, yo soy fuerte en el espíritu. A mí nada me pasa, soy casi invencible, espiritualmente hablando. Pero lejos de Cristo con nuestros hechos. ¿Qué me manda Él a vivir? ¿Y cómo me manda a vivir? ¿Qué hacer y qué no hacer? Aquel pueblo ya sabía. Y como aquel pueblo, igual nosotros tomamos decisiones todos los días de qué hacer. ¿Vencer o dejarme derrotar? ¿Caminar y avanzar o no pasa nada? Mi vida todo va bien hasta que lleguen los problemas como este hombre. Después, hermanos, si usted lee el capítulo 8, que ya no lo vamos a leer, dice que toma y destrucción de ahí, lo cual dice que después Jehová le dijo a este pueblo de Israel y a Josué, vayan, ya están bien conmigo, vayan, sigan conquistando, sigan avanzando, sigan caminando. A veces nos preguntamos, ¿por qué no yo espiritualmente? Y cada vez que venimos a las reuniones de oración o al templo, lo que pedimos es, hazme mejor, Señor, y hazme más santo, y que lea más tu palabra. Sí, pero ¿por qué no lo hace, hermano? Dios ya le dio la victoria sobre todo esto. Después dice que conquistaron esta ciudad, hermanos, sin mayor problema. El capítulo 9, del cual tampoco no vamos a leer, solo vamos a mencionar algo. Dice como título, astucia de los gabaonitas. Dice que aquel pueblo seguía en guerra y seguía conquistando, pero que al escucharlo uno de sus enemigos fue muy astuto. Y aquí quiero oír cómo se cuela el pecado o el mal o todo lo que usted quiera, hermanos, que no nos deja vivir en paz conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo se cuela? De manera astuta. Dice que aquel enemigo del pueblo de Israel dijo, son muchos, son fuertes, vienen para acá, pero lo más importante es que Dios está con ellos y nos van a vencer.
Es un hecho que nos van a vencer. Hoy en día, hermanos, el diablo ha sacado muchas formas para que el pueblo de Dios se confunda de muchas maneras y no haga la voluntad de Dios. Dice que aquellos astutamente engañaron a Josué y al pueblo de Israel diciéndoles: venimos de muy lejos, nuestros zapatos ya están desgastados, velos, están casi rotos de tanto camino. Era una señal. Nuestros odres, ¿se acuerdan qué era el odre, hermanos? El odre era el lugar en donde se ponía el agua o el vino nuevo. Era como un tipo de bolsa que se cosía a mano, de piel, que se cosía a mano de manera muy fuerte, y ahí se echaba aquella líquido vital, pudiera ser vino, pudiera ser agua. Aquellos hombres llegaron, hermanos, con odres desgastados, con zapatos rotos o sandalias rotas, los cuales le decían al pueblo de Israel: venos, venimos de muy lejos. Así a veces es el diablo, hermanos, engañándonos sutilmente. No pasa nada en la iglesia si haces tal o cual cosa. No pasa nada. ¿Quién te ve? No te ve nadie. Después dice, hermanos, que el propósito y el objetivo de aquel pueblo era que no los mataran. Eran inteligentes. Pero dice que llegaron a hacer una alianza con el pueblo de Israel y con Josué, en donde decían: pues vamos siendo amigos mejor en vez de enemigos. Y cuando Josué se dio cuenta de esto, hermanos, ya era demasiado tarde. Ya habían hecho un pacto con ellos y ya no podían matarlos y ya no podían derribarlos. Así a veces pudiera pensar o pudiera ser, hermanos, que los cristianos hacemos pactos con algunas cosas que no queremos dejar, que me estorba para seguir adelante. Versículo 14 dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Bueno, hay enemigos, pero estos fueron muy astutos, me ganaron, me vencieron. Y no consultaron a Jehová. La enseñanza es, hermanos, hay que consultar a Jehová todos los días para tomar decisiones correctas. ¿Qué hago? Oye, viene algo que parece bueno, es tu voluntad, ¿esto quieres para mi vida? Adelante, lo tomo, manifiéstate, dime cómo hacerlo. Hermanos, características de aquel pueblo eran fe, valentía, confianza, obediencia. Son las mismas que tenemos nosotros. Y así como aquel pueblo flaqueó, a veces flaqueamos también. Por eso el mensaje es enfocado a seguir adelante, porque vendrán cosas como estas, hermanos. Tenemos que seguir adelante como iglesia. ¿Cómo Dios quiere ver a esta iglesia? Específicamente, ¿cómo quiere vernos a nosotros como cristianos el día de mañana, en 8 días, en 15 días, en un mes, en un año? ¿Cómo? Pensando todavía qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Ay, fíjate que Paco pues ya está subiendo mucho de peso, está comiendo muchas tortas. ¿Sí me explico, hermanos? Quizás pensando en otras cosas que no nos edifican. En cuanto al trabajo de la iglesia es otro. En cuanto a mi vida, la iglesia requiere, hermanos, y necesita programas que lleven al desarrollo personal y colectivo de la misma iglesia en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque a veces nos preguntamos: ¿por qué pasó esto con fulanita o con fulanito? Porque a veces mi familia no es así. Porque a veces como líder fallo. Por eso, hermanos, aquí está, hay que seguir adelante. Hay que hacer una estrategia como la hizo este pueblo. Hay que hacer una, hermanos. Pero siempre hay que consultar a Jehová. Siempre hay que pedir de Él su dirección. ¿Qué haremos, Señor? Y muy importante, no apartarnos de su libro de la ley. Porque dice que entonces prosperaremos y nos irá bien. La invitación, hermanos, es a seguir avanzando, a no luchar por nuestras propias fuerzas, a dedicarle a Dios nuestra vida. Yo no sé qué quiere el día de mañana usted para sus hijos, los que tenemos hijos. Estén chicos o estén grandes, o los que vayan a tener. Yo no sé qué quieran. Yo creo que quieren verlos triunfar. Yo creo que quieren verles que les vaya bien en la vida. Y usted y yo
Vamos a ser facilitadores para eso. ¿Qué es un facilitador? El que le va a proveer de las cosas para hacerlo. Y luego dice en Mateo, si nosotros siendo malos pensamos de esta manera, ¿cuánto Dios no querrá para nosotros en lo espiritual? ¿Cuánto Dios no querrá para esta iglesia en lo espiritual? Crecer, quitarnos las lagañas ya y las telarañas que tenemos en la mente por no seguir avanzando, por no escuchar a Jehová. La invitación es esa, hermanos, vencer nuestros gigantes. Dice la Biblia en el libro de Samuel: tú vienes a mí con espada y has atemorizado a mi pueblo y le has hecho mucho mal, diciéndole que los vas a derrotar. Pudiéramos pensar o pudiéramos decir de una vez por todas, hay que decidirnos a vencer este gigante. Tú vienes a mí con espada, pero yo vengo en el nombre de Jehová. Que sea en este nombre, hermanos, en el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que venzamos todos los obstáculos, todos nuestros Jericós, todos nuestros problemas, todos nuestros ahí, hablando de la ciudad, todas nuestras necesidades, todas nuestras angustias, que sea en el nombre de Jehová. Y que sea Él el que nos dé la victoria, el que nos bendiga, el que nos diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Da el siguiente paso, dalo ya. Es lo que nos pide Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.